Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Evangelio según San Mateo capítulo 22. Pastor, ¿qué es lo que usted tiene ahí? ¿Qué es lo que usted tiene ahí en esa mesa? Mire, ¿qué es lo que usted tiene ahí? ¿A qué se les parece esto a ustedes? Rufino, ¿a qué se les parece esto? ¿A qué se les parece? Hable duro. ¿A qué? A una hormiga. Bueno, ahí estoy cumpliendo la promesa para los hermanos de Facebook. Lástima que no hay mucha luz. Esperemos que ojalá antes de que se acabe la prédica llegue la energía y podamos ver bien esta hormiga. Aquí se las muestro ya. Le presento la hormiga de la iglesia Pescadores del Reino. Esta es de las hormigas que yo les hablaba. Que si ustedes se duermen se lo van a llevar. ¿Usted cree que una hormiga esta no se carga uno solo? Se carga uno solo. Si se duerme. Porque aquí no venimos a dormir. Amén. Ahí está simbólicamente hablando la hormiga. Y van a haber muchos más. Van a haber muchos más, hermanos. Gloria a Dios. Evangelio según San Mateo. Capítulo 22, vamos a orar para que Dios traiga un espíritu de armonía, se lleve todo espíritu de sueño, de pereza, de queja, mejor dicho, de todo, y traiga paz a nuestro corazón. Dios, te bendecimos en esta hora. Te damos gracias, mi Señor, en este lugar. Te pedimos, mi Dios, que nos ilumines, Padre Santo, el entendimiento para poder comprender esta palabra que hoy, Señor, tienes para nosotros. Es una palabra de corrección, es una palabra de amonestación para los que están en rebeldía. Es una palabra, Señor, que si tú no nos la das, Padre Celestial, difícilmente nos vamos a corregir. Gracias, mi amado Dios, te bendecimos, te damos honor, te damos gloria. Declaramos, Señor, que tú vives para siempre y que tu presencia está en este lugar y que hoy saldremos de aquí, Señor, dejando la máscara de hipocresía en este lugar y saliendo libres, Padre Celestial, como tú nos has hecho libres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Los que están agradecidos con Dios, denle un aplauso al Espíritu de Dios en esta hora. Un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Muy bien, dígale que está al lado, pare oreja. Dígale, pare oreja. Y no se vaya a dormir, porque aquí le tengo la primera para soltársela, vea. Le voy a soltar esa grandota. Amén. Muy bien, mis hermanos. Escúchenme bien, iglesia. Dice la palabra en el Evangelio según San Mateo 22. ¿Estamos ahí, mi hermana Carmen? Versículo 15. Escúchenme, hay un título. ¿Cómo dice el título? ¿Lo alcanzan a leer? ¿La cuestión de qué? Del tributo. Amén, gloria a Dios. Dice, la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Mateo 22, 15, vamos a leer, dice la palabra. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Versículo 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Versículo 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Versículo 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y Jesús les dijo: da pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, o sea, se sorprendieron, y dejándole, se fueron. Amén. Muchos conocemos superficialmente esta historia. ¿De quién? De unos fariseos, de unas personas hipócritas que conocían de la palabra de Dios, que conocían de la ley de Dios, pero buscaban la muerte de Jesucristo. Buscaban la muerte incesablemente del Hijo de Dios, del Salvador del mundo. Estos hipócritas no les importaba que Jesús viniera a salvarlos. No les importaba. ¿Por qué? Porque colocaban antes de cualquier cosa, colocaban el robo, colocaban la codicia, colocaban muchas trampas.
aún a Jesús le pusieron muchas trampas. Y aquí dice la Biblia que vinieron a tentarnos. Ahora, en base a esto, iglesia, Dios nos quiere enseñar algo importante. El versículo 18. Vamos a leer el versículo 18. ¿Qué dice el verso 18? De según San Mateo capítulo 22. El verso 18 dice la palabra: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Amén. ¿Qué dice la palabra? Que Jesús conocía la malicia ¿de quién? De ellos. Iglesia, Jesús conoce tu malicia. A los que estamos atrás de esas redes sociales, el Señor conoce la malicia. A los que están afuera, a la vecindad, Dios conoce la malicia de los corazones. Aquí dice que Jesús, conociendo la malicia, o sea, la astucia con la cual venían a engañarlo, les dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Por qué me tentáis? Amén. Y les dice: hipócritas. Hoy Dios nos quiere hablar. Hoy Dios quiere a mucho pueblo suyo quitarle esa venda, quitarle esa máscara, esa careta, hipocresía que desafortunadamente muchos cargamos. Ahora, fuerte palabra de confrontación la que recibieron estos discípulos de los fariseos y de los herodianos, los cuales buscaron sorprender a Jesús con una falta sin saber que los sorprendidos fueron ellos. Ellos venían por lana y salieron como trasquilados, decimos aquí. Venían a hacer caer al Hijo de Dios y se pegaron fue tremenda caída a ellos. ¿Nos ha pasado? Claro que sí nos ha pasado. ¿Con quién nos ha pasado? Con muchos que se dicen ser cristianos, con muchos que se dicen ser ministros y son hipócritas delante de Dios y delante de los hombres. Para ellos va este mensaje, más que todo para ese tipo de gente que dice ser cristiana, pero que no practican su cristianismo, sino que con hipocresía buscan que aparentemente hacer la voluntad de Dios. Hay tres verdades que Dios quiere que usted la conozca hoy. Esta es una palabra inédita, inédita, iglesia. Yo no voy a decir que estoy limpio de pecado, no, Señor, pero Dios puso en mi corazón esta palabra y quizás muchos no se atreven a predicar sobre la hipocresía porque hay hipocresía en sus corazones. Y para eso tenemos que limpiarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiarnos de toda hipocresía, de toda maldad, para que Dios nos pueda usar y llevarle al pueblo de Dios palabras y mensajes como este, que los confronten, que les ayuden a quitar esa máscara, esa venda que tienen en sus ojos, que no les deja ver. Tres verdades que debes saber sobre la hipocresía de algunas personas, según Mateo capítulo 22. Según la historia que acabamos de leer, vamos a ver tres verdades. Dios quiere que tú conozcas tres verdades que debes saber sobre la hipocresía de algunas personas. La primera verdad, escuchen, pare oreja. Número uno, es que el hipócrita se ocultará detrás de una máscara para poder lograr alcanzar sus objetivos. ¿Qué pasará con el hipócrita? Siempre busca la forma de esconderse. ¿Detrás de quién? De una máscara. ¿Amén? De una máscara se esconde, detrás de una máscara se esconde el hipócrita. ¿Qué dice el versículo 15? Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Estos fariseos, escúchenme bien, estaban debatiendo con el Señor Jesús, pero no pudieron resistirle, no pudieron contradecirlo. ¿Y sabe qué hicieron? ¿Qué dice la palabra? Que se fueron. Ellos se fueron, los hipócritas se fueron. Pero ¿sabe qué pasó? Le mandaron los discípulos de ellos. Dice el versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. ¿Para qué se reunían estos hipócritas? Para buscar la caída del Señor, para ver cómo le sorprendía. ¿Para qué se reúnen los hipócritas allá afuera? ¿Para qué se reúnen? Para buscar la caída de un hombre justo, de los hijos de Dios, de los que le están sirviendo honestamente a Dios. Para eso se reúnen muchas veces los hipócritas. Esa es la primera verdad. El hipócrita se ocultará detrás de una máscara para poder lograr alcanzar sus objetivos. Aquí la máscara que utilizaron estos fariseos fue la de escudarse detrás de sus discípulos o seguidores. O sea, se ocultaron con astucia,
Como por ejemplo se oculta un actor de su personaje. Un actor, por ejemplo, de telenovela, se oculta su realidad, se pone la máscara. Acuérdense que hipocresía significa ¿qué? Máscara, actor. Una señora, una anciana, en un centro comercial, aquí en la ciudad. Esa señora se encontró a un actor villano de una telenovela que esa señora no hacía sino vérsela todos los días. Y se encontró como cosas del destino a ese actor. Era un villano que hacía sufrir a la protagonista de la telenovela. Y esa viejita, cuando vio a ese actor, dijo: por fin lo puedo ver en la realidad. Y lo cogió esa señora cachetadas, cogió con el bolso y le daba duro. Y ese actor decía: por favor, señora, ¿qué le pasa? ¿Por qué me agrede? Porque usted era el que hacía a toda hora hacer sufrir a Susanita, la de la telenovela. Y esta señora se metió en la película, se metió en la acción. Y empezó a agredir físicamente y verbalmente a este actor de telenovela que hacía el papel de villano. ¿Y saben qué le respondió este actor? No me pegue más, señora, yo soy un hipócrita. Yo simplemente me pongo una máscara y hago el papel de villano, del malo de la telenovela. Y la señora: no, pero usted es el que la hacía sufrir, usted es. Ella no sabía que él tenía una máscara. Y déjeme decirle que así hay muchas personas, iglesia. Se ponen la máscara de hipocresía, se dicen llamar cristianos, creen decir que aman a Dios con sus labios, pero su corazón, dice Mateo 15:7, está lejos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay hipocresía como la que tenían esos fariseos, iglesia. Proverbios capítulo 11, versículo 9. En el libro de Proverbios capítulo 11, versículo 9 dice: el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. ¿Qué hace el hipócrita con su boca? Daña a su prójimo, murmura, acusa, ofende a su prójimo. Pero dice la palabra, mas los justos son librados con la sabiduría. ¿Son qué? Librados con la sabiduría. Los justos son librados con la sabiduría. Ahora escúcheme bien, iglesia. Segunda verdad que debe saber sobre la hipocresía de algunas personas. Número 1, les dije que el hipócrita se ocultará detrás de una máscara para poder lograr alcanzar sus objetivos. Número 2, es que el hipócrita buscará aliados con el fin de buscar la caída al que habla con verdad. Escúcheme bien. Si usted predica la verdad, prepárese para los ataques de los hipócritas, que van a buscarle la caída, se van a reunir. Dice el versículo 16, léalo conmigo, ahí está en Mateo, donde estamos. El versículo 16 dice: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Escuchen, estos fariseos enviaron a sus discípulos, porque ellos se fueron de la escena, no resistieron la sabiduría de Jesús. Y dice la palabra que se fueron, pero no conforme con esto, ¿sabe qué hicieron? Le enviaron sus discípulos. No dice cuántos. Quizás cogieron a un grupo de discípulos. Ustedes vayan, busquen en la caída de Jesús. Hágalo, tiéntenlo. Hágalo caer en alguna palabra, en alguna falta. Y dice la palabra, versículo 22. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. ¿Con quiénes? Con los herodianos. Los herodianos eran unos partidarios del régimen del rey Herodes. Y le ayudaron a implantar las costumbres griegas y romanas en la cultura judía. Los herodianos, escúcheme, iglesia, estaban más de parte de los saduceos que de los fariseos. Pero aquí dice la Biblia que se unieron con los fariseos con la única intención de tentar hipócritamente a Jesús, de buscar en la caída del Hijo de Dios. Muchos van a buscar la forma de que tú caigas. Muchos, el diablo detrás de todas esas artimañas va a buscar la caída al hombre de Dios, para que ya no sean iglesia, para que ya no hagan bulla. Va a buscar siempre la caída al hombre justo, dice la palabra. Ahora, por todos los medios posibles, estos enemigos opositores de la verdad que estaba en Jesús buscaron acusarle y hacerlo quedar en ridículo, pero fueron humillados por Dios.
ya que el Señor Jesús tenía la sabiduría de Dios y los humilló públicamente a estas personas. El versículo 17, escuchen bien, léanlo conmigo en Mateo 22. Dice que ellos insistían y decían: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? O sea, ¿es permitido dar tributo a César, pagar impuestos o no? ¿Tú qué dices? Venían a tentar a Jesús. De hecho, a los mismos fariseos no les gustaba pagar impuestos, pero tenían que pagar impuestos a César. Todos tenían que pagar impuestos a César. Y vinieron a tentar a Jesús, a colocarlo en contra de los demás judíos, quizás honorables, porque los herodianos sí estaban de acuerdo con que le pagaran impuestos a César. Obviamente era el mismo imperio romano, era la misma plaga. El versículo 17 le dicen: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Tentando a Jesús, a ver qué decía. Y las palabras sabias de Jesús les dijo: mostrame la moneda. ¿Quién tenía la moneda? ¿Jesús o la tenían ellos? Ellos la tenían. O sea que eran hipócritas, porque ellos con ese dinero era dinero de tributo, tenían que pagar impuestos. ¿Por qué tenían que preguntarle a Jesús si podían pagar o no, si era permitido o no? Eran hipócritas. Amén. En tiempos de Cristo los herodianos se oponían a los fariseos, porque estos eran muy conservadores. En aquel tiempo los fariseos eran como los judíos ortodoxos del día de hoy, que son muy religiosos, extremadamente religiosos allá en Israel. Mientras que los herodianos eran más bien modernistas en su forma de pensar. Sin embargo, en esta ocasión se unieron herodianos y fariseos para conspirar contra Jesús, esperando que éste cayera en su trampa. Pero Jesús no cayó en su trampa, ¿amén? Jesús actuó con sabiduría. ¿Cómo tenemos que actuar nosotros? Diga: con sabiduría. Ante la hipocresía, ¿cómo tiene que actuar usted, iglesia? Con sabiduría. ¿Ven? Sabiduría de lo alto. De hecho, Jesús dijo: no se preocupen cuando lo lleven a los tribunales. No se preocupen qué decir, qué pensar. No, no, Señor. En aquella hora les será dado lo que tengan que decir. Porque no serán ustedes los que den la respuesta, sino ¿quién? El Espíritu Santo de Dios que mora en vosotros. Él hablará por ustedes. Así que no tengan miedo. Jesús enseñaba eso. Y Jesús venía a toda esa plaga de religiosos que querían buscar en su caída, y a todos los atendía. Y todos salían avergonzados, porque la sabiduría de Dios estaba con él. Amén. Es lo que Dios quiere con nosotros. Tercera verdad y última. Tercera verdad que debes saber sobre la hipocresía de algunas personas. Número 3. Es que el hipócrita siempre te va a adular con elogios, simulando admiración y simpatía hacia ti. Vuelvo y repito, la tercera verdad que usted debe saber sobre la hipocresía de algunas personas es que el hipócrita siempre te va a adular con elogios, simulando admiración y simpatía hacia ti. El versículo 16, léalo ahí en Mateo 22, la parte B, dice que ellos dijeron: maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Jesús era amante de la verdad. ¿Qué estaban haciendo? Adulándolo. ¿Qué es adular? Es prácticamente lamberle, como decimos nosotros. Amén. Vinieron con lambonería a exaltarlo. Un pastor de la actualidad viene con lambonería a exaltarlo, y mejor dicho: no, sí, claro, eso soy yo, soy el mejor, soy el que enseño la verdad, los demás son unos corruptos. Pero dice la palabra que estos fariseos le dijeron: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. En pocas palabras, le estaba mostrando todas las cualidades que en verdad Jesús tenía. ¿Sabe para qué? Para poder después lanzarle el zarpazo y engañarlo. Eso es lo que hace el hipócrita. Te lambe por todos lados. Mejor dicho, te pone en alto, pero después te da la espalda o te entierra el puñal. Eso hace la hipocresía. La palabra adular es hacer o decir con intención, a veces inmoderadamente, lo que se cree que puede agradar a otro. O sea, que yo vengo con elogios. Eso prácticamente es adular. Vengo con elogios a elogiarla a usted, para lamberle. Como cuando la persona tiene dinero y el otro no, viene con elogios a lamberle, para que usted le suelte el dinero.
adular, eso es hipocresía, iglesia. Estos engañadores trataron de endulzar con palabras hermosas el testimonio de Jesús, pero este no se los permitió, ya que vio en ellos astucia, hipocresía y falsedad. ¿Qué vio Jesús en ellos? Astucia, hipocresía y falsedad, porque venían a tentarlo. Por eso el Señor les dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Proverbio 26:24. Proverbio 26:24 dice: el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Versículo 25 de Proverbio 26 dice: cuando hablare amigablemente, no le creas, dice el Señor, no le creas, porque siente abominaciones hay en su corazón. El versículo 26 de Proverbio 26 dice: aunque su odio se cubra con disimulo, aunque su odio se cubra con disimulo, o sea, con hipocresía. Imagínese usted que alguien le esté sonriendo, pero por dentro esté pensando cómo le busca la caída a usted. Eso es hipocresía. Que Dios nos ayude y nos dé discernimiento sobre la hipocresía de la gente, porque muchas veces, escuchen, muchas veces nos damos cuenta de la astucia del hipócrita cuando ya hemos caído en su trampa. Lo digo por experiencia propia y no porque me lo han contado. Caí en la trampa de los hipócritas, pero Dios me libró. Pero Dios me dio sabiduría en aquel momento, en aquel tiempo, para la gloria de su nombre. Cuando hay una intención deliberada de engaño, allí estamos hablando de ser hipócritas. Escúcheme bien, iglesia. Hay dos tipos de hipócritas que nos muestra la psicología. Dos tipos de hipócritas que nos muestra la psicología. Número uno, el que simula. Y número dos, el que disimula. Escuchen, el que simula y el que disimula. El que simula es el que necesita mostrar algo que no tiene. Es decir, que se pone una máscara para poder demostrar e impactar a la otra persona para que lo admire, como hicieron estos fariseos, como hicieron estos discípulos. Empezaron a elogiar a Jesús: maestro, sabemos que no te cuides de la apariencia de los hombres, sabemos que enseñan la verdad, el camino de la verdad, mejor dicho, le tiraron flores a Jesús. Pero detrás venía ¿qué? La cuchillada, la puñalada. Amén. Porque eran ¿qué? Diga, hipócritas, diga, doble cara. Amén. Dígale al que está al lado: no sea doble cara. No sea, dígaselo, no sea doble cara. Amén. Usted tiene que ser original. Si yo como pastor no soy original, voy a ser un doble cara, un hipócrita delante de Dios y delante de los hombres. Porque van a decir: el pastor vas a si no robar a esas pobres ovejitas, y después viene a hacerse el de la oreja mocha. No, señor. Tenemos que ser cristianos originales. Amén. Originales. Dejar la hipocresía a un lado. Amén. Dejar todo eso a un lado. Ahora, cuando yo le decía que hay dos tipos de hipócrita, el que simula y el que disimula, vimos que el que simula es el que necesita mostrar algo que no tiene. Como le decía, se pone una máscara para poder demostrar e impactar a la otra persona para que ésta lo ignore, lo admire. Como el actor, ¿qué hace el actor? Se pone una máscara, ¿sí o no? Como el príncipe de la telenovela, se pone una máscara y él actúa porque está haciendo un papel. Y por eso es que esos actores se vuelven multimillonarios, pero muchas veces afuera consiguen muchos enemigos. Se han dado el caso de actores que han sido atacados, como el que le acabé de contar en la historia. Otros han sido asesinados. Imagínense, porque la gente se metió tanto en la película que dijo: este actor es malo, y lo mataron. ¿A dónde hemos llegado? Satanás nos pone una máscara y nos dejamos colocar esa máscara, como en Halloween. Diga el padre, el diablo le dice a los padres de familia: sáquenme a disfrazar a los niños, me les va a poner una máscara del disfraz que ellos quieran, pónganle esa máscara. Y el niño se mete en ese personaje y se cree ese superhéroe, y lo vemos normal, lo vemos natural. Pero estamos enseñando a nuestros hijos a ser ¿qué? Diga, hipócritas, porque eso significa hipócrita, actor.
actor. Ahora escúcheme bien. El que disimula, vimos el que simula, ahora el que disimula. Es el que tapa algo que no quiere que la otra persona vea, por eso disimula. Como por ejemplo el que tiene un guardado, como el que tiene una infidelidad, o como el que tiene de pronto algún enojo, algún resentimiento. Muchas veces, iglesia, todo esto nos vuelve hipócrita ante los demás, porque mostramos una cara, pero tenemos otra. Por lo general, el hipócrita siempre va a ocultar sus verdades, sus verdaderas intenciones con los demás. Ahora, después de conocer las 3 verdades sobre la hipocresía de algunas personas según Mateo 22, Dios quiere que hoy tú conozcas, iglesia, los 4 tipos de hipócrita que existen según la Biblia. Existen muchos más, pero para no extender mucho el mensaje, hay 4 tipos de hipócritas según la Biblia, no según yo, no según el pastor Roque, según Dios, en pocas palabras. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20. Primera de Juan está antecito a Apocalipsis. Antecito a Apocalipsis está Primera de Juan. Dice la palabra Primera de Juan 4:20. Escuchen esto. Primer tipo de hipócrita que existe según la Biblia. Número 1. Están los que dicen amar a Dios, pero no aman a la gente. ¿Será usted alguno de esos? De los que aman a Dios, con sus labios confiesan a Dios, pero con su corazón están odiando a su prójimo. ¿Será usted uno de ellos? Hágase esa pregunta. Y si su respuesta es positiva, usted es un hipócrita, con todo el respeto se lo digo. De los que me están oyendo a la distancia, viendo a través de este video, hágase esa pregunta. Los que aman a Dios, pero no aman a la gente. O sea, aborrecen a la gente. ¿Sabe qué dice Primera de Juan 4:20? Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La Biblia deja en claro, mi iglesia, que no podemos decir que amamos a Dios si odiamos a nuestro prójimo. Solo es una contradicción. No solo es una contradicción, sino que también demuestra que hay hipocresía y mentira. El amor de Dios no hace discriminación, ya que Dios nos ama a todos por igual, pese a las cosas que hayamos hecho. Por lo tanto, no podemos, como siervos de Dios, criticar a otros y decidir quién es digno del amor de Dios y quién no es digno del amor de Dios. Eso solamente lo decide Dios. Segundo tipo de hipócritas según la Biblia. Número 1, los que dicen amar a Dios, pero no aman a la gente. Amén. Quizás de pronto aman es el dinero de la gente, el dinero, la plata. A ver cómo les saco la plata con anzuelo. Son hipócritas. Como un pastor en una congregación aquí en Cali presentó delante de todos a un político corrupto de la ciudad y lo presentó ahí como su amigo, como la fórmula que iba a cambiar el departamento del Valle. Y entonces ahí estaban haciendo campaña, pero a él como iglesia le tocaba que sacar una publicidad. Y le preguntaron, pastor, ¿y usted dónde va a sacar para la publicidad para apoyar a ese candidato? Y le dijeron, yo tengo la plata ahí. ¿Dónde está la plata? Y mostró a todos los fieles de la iglesia. Ahí están sentaditos, vean. Ahí están los que me dan la plata para la campaña que voy a lanzar con este otro corrupto. Hay muchos que piensan solamente en eso. Son hipócritas, iglesia. No les hagan caso a ese tipo de personajes. No les hagan caso, que en última van a terminar ustedes aburridos. ¿Cuántos no están decepcionados con ese gobierno que tenemos actualmente aquí en Colombia? Ay, yo voté por esa persona y yo pensaba que tenía buenas intenciones y mire cómo vamos de mal en peor. Ponga su confianza en Dios y no en los hombres. Jeremías 17:5 dice, maldito el varón que pone carne por su brazo, que confía en el hombre, y bendito los que confían en Dios. Amén. Segundo tipo de hipócritas según la Biblia. Número 1, los que dicen amar a Dios pero no aman a la gente.
Número 2, el que no vive lo que predica. Yo sería un hipócrita si no vivo lo que predico. Yo sería un hipócrita si hablo de adulterio y mantengo adulterando. Yo sería un hipócrita, un engañador, si predico una cosa y hago otra. Así eran los fariseos en aquel tiempo. Así eran en aquel tiempo. Así muchos están en la iglesia cristiana, haciendo una cosa y diciendo otra. Eso nos convierte en hipócritas delante de Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 2, versículo 21? Busquen ahí. Romanos 2:21 dice. Romanos 2:21 dice: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar o se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea que la gente allá afuera, los que no conocen de Dios, los inconversos, por otro lado están los incrédulos, por otro lado están los impíos. Ellos van a blasfemar, escuchen, de nosotros como siervos de Dios, cuando vean que nosotros predicamos y no aplicamos. Cuando vean que en un púlpito uno se para a amonestar al pueblo, pero allá afuera está haciendo todo lo contrario. ¿Cómo se llama eso? Diga, hipócrita. Amén. El que no vive lo que predica. Aquí el apóstol Pablo conocía que en la iglesia de Roma había mucha hipocresía, y por eso tuvo que decirles y escribirles en esta carta: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Quieren que les diga una cosa, mis hermanos? Antes de que Dios me diera este mensaje para compartirlo con la iglesia y con todos los hermanos a la distancia, Dios me puso a examinar mi corazón, si había hipocresía. Porque Dios no va a usar a un hipócrita en un púlpito para hablarle a otros hipócritas. No, Señor, así no hace Dios. Por eso tenemos que limpiarnos primero. Amén. Y tratar de ser honestos delante de Dios. Porque así pasó con Jesús. Venían a acusarlo. Los hipócritas querían que Jesús fuera un hipócrita. Venían con astucia, con malicia, a tentar a Jesús, a buscarle la caída. Pero salieron sorprendidos ellos, porque dice la Biblia, y dejándole, se fueron más bien. No pudieron resistir la sabiduría de Dios que tenía Jesús. El versículo 22 dice: tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Porque muchos hablan en contra de la idolatría religiosa, pero son otros idólatras. Se vuelven unos idólatras. Ponen muchas veces a sus hijos por encima de Dios. Por eso dice: tú cometes sacrilegio, tú que dices que no debes adorar a los ídolos. Pero muchas veces hacemos ídolos de nuestra misma familia, de los hijos, de la familia, los nietos. Hacemos un ídolo y lo ponemos por encima de Dios. Somos hipócritas si hacemos eso. Porque primero Dios. ¿Que primero mi esposa? No, Señor, primero Dios, luego mi esposa. Amén. Porque si pongo a Dios primero, ¿sabe qué hace Dios? Me da sabiduría para saberme comportar con mi esposa y darle lo mejor a mi esposa. ¿Es así o no es así? Pero si yo pongo primero a mi esposa por encima de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Voy a tener un problema? ¿Y quién me lo va a resolver? Mi esposa no me lo va a resolver. Me lo resolverá Dios. Amén. Esa es la realidad, iglesia. Cuando como ministros y siervos de Dios no vivimos lo que predicamos, vamos a conseguir con esto que Dios sea blasfemado por los impíos e incrédulos. Por eso dice la palabra: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Por causa de la iglesia de Cristo, es que el nombre de Dios ha sido blasfemado. Es una causante por la cual la gente no quiere ir a la iglesia, buscar de Dios. Mucha gente no quiere buscar de Dios. Prefieren largarse, así como estos fariseos. Prefieren largarse más bien
y no buscar de Dios. No, yo a esa iglesia no voy porque el pastor le dice a uno las verdades en la cara. Pues es mejor que me las digan en la cara y no que yo me aparezca el día de mañana ya en el juicio y me echen al infierno por la eternidad, porque me ocultaron la verdad. Como dice el dicho, es mejor que a uno lo lastimen con la verdad y no que lo maten con la mentira, porque el diablo es un mentiroso. Y hay muchos que caen en la mentira del diablo. No, yo no voy a la iglesia porque allá el pastor habla muy fuerte. No, señor. Más bien voy a la iglesia de los ídolos mudos, que allá nadie me dice nada y puedo hacer lo que yo quiera. Y así hay muchos, desafortunadamente. Esta es una de las razones por las que muchos, aún preparándose para el servicio en la obra de Dios, no asumen cargos con responsabilidad en los ministerios. Esto no significa que solo los líderes puedan caer en la hipocresía, sino que cualquier persona que exige y no cumple, también está practicando este mal comportamiento, iglesia. Amén. Mateo capítulo 23, versículo 23. Dígale al que está ahí al lado, no se vaya a dormir. Acuérdese que las hormigas aquí ya están. Ya la tenemos aquí en la iglesia. Amén. Mateo 23, 13 dice la palabra: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, le dice Jesús, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Quiénes eran esto? Los fariseos. Se oponían a las enseñanzas de Jesús. Tenían al pueblo engañado, enredado, hipócritamente. Por eso Jesús tuvo que decirle más: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Tercer y último tipo de hipócritas según la Biblia. Vamos a repetirlo. Número 1, están los que dicen amar a Dios, pero ¿qué pasa? No aman a la gente. Número 2, están los que el que no vive lo que predica. Y número 3, tercer y último tipo de hipócrita según la Biblia, es el que vive en una vida de apariencia. ¿Vive qué? Una vida de apariencia. ¿Cuántos de ustedes aquí viven de apariencia? Si alguno de ustedes, de los que están aquí o me escuchan a la distancia, han vivido de apariencia, o sea, del que dirán de la gente, tienen que arrepentirse, tienen que pedirle perdón a Dios, porque son hipócritas delante de Dios. Amén. Son hipócritas delante de Dios. Mateo 23, 28 dice: Jesús les dijo a los fariseos, Mateo 23, 28, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Están llenos de qué? De hipocresía e iniquidad. Se mostraban ostentosos, justos, se mostraban misericordiosos, pero ¿cómo estaban por dentro? Llenos de iniquidad, llenos de hipocresía, iglesia. Amén. Eso dice la palabra. La hipocresía a veces no se detecta con rapidez, porque hace que la persona viva una vida perfecta en apariencia. Cuando examinamos, escuchen, cuando examinamos la Biblia, vemos que Jesús hizo cambios desde adentro hacia afuera. Por lo que si alguien es hipócrita, entonces nunca dejó que Jesús transformara su vida. ¿Por qué estos fariseos eran hipócritas? Porque ellos mostraban ¿qué? Lo exterior, lo de afuera, y se hacían ver como hombres justos, pero nunca dejaron que Jesús tratara con el hombre interior. Escúcheme bien, si usted no permite que Jesús trate en su vida con el hombre interior, usted va a vivir siempre de apariencias. Y el vivir de apariencia es ser una persona hipócrita delante de Dios. Esa es la realidad, iglesia. Esa es la completa realidad. Cuando examinamos la Biblia, vemos que Jesús hizo cambios, como le decía, desde adentro hacia afuera. La Biblia también nos muestra que los hipócritas tienen una fachada inmaculada
y que en el fondo se encuentra todo lo opuesto a lo que se aparenta. Amén. Porque viven ¿de qué? Diga, de apariencias. De apariencias. Para finalizar, ¿cómo puede ayudar Dios a una persona hipócrita? ¿Cuál es la enseñanza que Dios hoy quiere transmitirle a una persona hipócrita? En pocas palabras, Dios necesita que la persona hipócrita se limpie. Escúchame. ¿Qué necesita Dios? Que el hipócrita se limpie. Amén. Que hoy nos podamos limpiar de toda hipocresía. Acuérdense que un poquito de levadura leuda toda la masa, dice la palabra del Señor. Dios necesita que el hipócrita se limpie. Mateo 23:25, el Señor dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. El versículo 26, el Señor dice: fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Por lo general, el hipócrita trata de corregir lo de afuera, mientras que el interior está mal. ¿Cómo está el interior? Mal. Amén. El hipócrita tiene que dejar que Dios cambie primero su interior y luego su exterior. También estará bien. Todo hipócrita, iglesia, debe saber que tiene un gran peligro por delante si no permite que Dios cambie su interior. Y será allí el lloro y el crujir de dientes. Por eso dice la palabra en Mateo 24:51: y lo castigarán duramente y pondrán su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra. Vamos a terminar con el Salmo 15. Vamos al Salmo 15. Son 5 versículos y terminamos. ¿Qué dice el Salmo 15, iglesia? Salmos capítulo 15. Ubíquense ahí. Aquí vamos a finalizar el sermón. Una palabra de confrontación que Dios permitió traer en esta hora. Salmos capítulo 15. ¿Estamos ahí? Salmo capítulo 15. Cuando estén ahí me dicen amén. ¿Qué dice el Salmos capítulo 15? Amén. ¿Ya lo encontró la hermana? Muy bien, vamos entonces a Salmo capítulo 15. ¿Qué dice el versículo 1 del Salmo 15? Dice: Jehová, es un salmo de David. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Se hace esta pregunta el salmista. ¿Quién habitará? Ese es el salmo de los hipócritas. ¿Sabían ustedes eso? Este es el salmo de los hipócritas. El salmista David se pregunta y dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y dice el versículo 2: el que anda en integridad, el que anda en integridad y hace justicia. ¿Usted cree que el hipócrita va a estar ahí? El hipócrita ni hace integridad ni hace justicia. Es un engañador, es un estafador de la fe. Dice el versículo 2: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Por eso le digo que este es el salmo de los hipócritas, el Salmo 15. Si hay un hipócrita por ahí que me está observando, léase el Salmo 15 y verá que Dios le hablará a su corazón para que se arrepienta y no se pierda. Versículo 3: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. No tenemos que calumniar a nadie, no tenemos que hablar mal de nadie, porque vamos a ser hipócritas delante de Dios. Ni admite reproche alguno contra su vecino, dice la palabra. Versículo 4: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás, dice el Señor. Amén. Por eso se cree que este es el salmo de los hipócritas, porque a un hipócrita le queda difícil cumplir eso. Pero lo que es imposible para los hombres,
es posible para Dios, no se lo olvide. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Gloria al Señor. Muy bien, vamos en recta final ya para terminar. El versículo 2 de este Salmo capítulo 15 dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Por eso les decía a ustedes, es una palabra fuerte, pero nos confronta con la verdad. Amén. Por la verdad murió Cristo, no se les olvide, por la verdad murió Cristo, por predicar la verdad. Este salmo nos desafía a examinar nuestros corazones y a vivir una vida auténtica y sincera delante de Dios. Este salmo nos llama a ser honestos con nosotros mismos y con Dios. Nos manda a renunciar a la hipocresía. Como cristianos debemos buscar la integridad en todas las áreas de nuestra vida. Esto significa que nuestras palabras y acciones deben reflejar nuestro amor por Dios y nuestro deseo de vivir de acuerdo a su voluntad. Este salmo fue escrito para la gente hipócrita, ya que nos desafía a vivir una vida auténtica y sincera delante de Dios y delante de los hombres. No debemos caer en la trampa y la hipocresía, sino buscar la integridad en todas las áreas de nuestras vidas para hacer bendición de Dios en este mundo lleno de hipocresía y de maldad. ¿Ven? Vamos a colocarnos en pie, vamos a darle gracias a Dios.